Buenas tardes a todos y bienvenidos. Ante todo, espero que ustedes juntos a sus familias se encuentren muy bien frente a esta situación mundial que nos toca vivir y principalmente agradecerles por su participación en este webinar. La perimetría computarizada es un estudio muy útil para el diagnóstico preventivo y certero de varias patologías oculares. Es por eso importante poder incorporar esta tecnología no solo a la práctica oftalmológica cotidiana, sino también poder abrir el espectro hacia las otras especialidades médicas, como por ejemplo la neurología, la reumatología, para un simple control de screening de rutina o hasta para renovar una licencia para conducir. Soy la doctora Gisela Chomsky, médica oftalmóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en donde me formé y desarrollé tanto mi actividad clínica como quirúrgica durante los últimos años. Actualmente me desempeño como directora médica en US Ophthalmic. Dada la cantidad de colegas, por suerte, que se han inscrito, les dejo hacia el final de la exposición el email de contacto para que, si así lo deseen, puedan enviar todas sus inquietudes que con gusto serán respondidas. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar un poco con algo de historia sobre la campimetría, a grandes rasgos. La existencia de las alteraciones en el campo visual se conoce desde el siglo V a.C. y fueron descritas por Hipócrates. Mariotte, en el año 1668, describió la mancha ciega. En 1708, el holandés Werhave definió los escotomas y recién un siglo después, el físico Young realizó la primera medición del campo visual. Von Graf, en el año 1856, define las alteraciones más importantes del campo visual, tanto periférico como central. Luego aparece la pantalla tangente de Bjerrum, que hizo posible describir los principales defectos campimétricos. Goldman, en el año 45, estandarizó las principales variables campimétricas e introdujo el primer campímetro cinético manual. Pero recién en la década de los 60 y los 70 fue cuando se introdujeron los modernos perímetros computarizados. El campo visual es el espacio que abarca la visión del ojo cuando está inmóvil mirando un punto fijo. Normalmente se evalúa el perímetro del campo visual y también la sensibilidad que tienen las diferentes zonas de este perímetro. Siempre la sensibilidad es mayor en la porción central, que se corresponde a la fóvea, donde está la mácula, que es donde hay la mayor cantidad de fotorreceptores. Esto, para que entiendan, es una prueba complementaria. No es invasiva, es no midriática y es subjetiva. Esto es un punto que a veces nos juega en contra porque depende mucho de la respuesta del paciente. Es un estudio de corta duración y bajo costo. Y evalúa la integridad de la vía óptica desde la retina hasta la corteza occipital. Tenemos que tener en cuenta que el campo visual que nosotros obtenemos es una representación invertida de la retina, tanto vertical como horizontal. O sea que la parte superior del campo visual se corresponde con la inferior de la retina y la temporal del campo visual con la nasal de la retina. ¿Qué mide la prueba del campo visual? Principalmente hablamos de sensibilidad de contraste, que es la capacidad de detectar un estímulo contra un fondo más oscuro o más brillante. Este es un estudio que mide umbrales de sensibilidad diferencial a la luz, y estos nos sirven para determinar la normalidad o anormalidad de esta prueba. Es un estudio asistido siempre por un ordenador con el que se analiza y cuantifica la sensibilidad de la retina a diferentes estímulos luminosos que pueden variar en ubicación, intensidad y tamaño. Detecta alteraciones precoces y también diagnostica enfermedades de la retina, nervio óptico y toda la integridad de la vía óptica. Es fundamental principalmente para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con glaucoma, entre otras enfermedades, por supuesto. Otro aspecto muy importante que debemos entender para el correcto manejo de las campimetrías es que los resultados del paciente se comparan con una amplia base de datos normatizados por edad. Esto es para obtener un análisis estadístico de la situación y de esta forma saber si respecto a su grupo poblacional el resultado es normal o patológico. ¿Cómo realizamos el examen? Normalmente los ojos se estudian de manera independiente. Se ocluye el ojo izquierdo y por normativa comenzamos por el ojo derecho si así el paciente lo requiere. Cada examen de la vista dura
varios minutos, dependiendo siempre del test y de la estrategia que hayamos elegido. Es fundamental el posicionamiento del paciente que sea correcto, que esté cómodo, que esté bien apoyado en una mentonera y en el apoyafrentes, y la visión en el bowl perimetral mientras observa un punto particular que se llama punto de fijación. Mientras múltiples estímulos, que son de iluminación LED, se van mostrando difusamente a través de la superficie de este bowl perimetral con diferentes intensidades de luz. Esta intensidad de los estímulos se expresa en decibeles. Y el paciente va activando el pulsador de respuesta cuando visualiza el estímulo LED en la superficie del bowl. Tenemos que tener en cuenta que en el campo visual interviene mucho el factor aprendizaje del paciente, por lo que es normal que el primero no salga poco fiable y que a medida que el paciente vaya adquiriendo experiencia en los sucesivos campos visuales, estos van a ir saliendo mejor. Para eso contamos con lo que llamamos un demo, que es una pequeña demostración antes de ingresar al estudio en sí, y poder charlar con el paciente de qué se va a tratar el estudio, para que se sienta más tranquilo. También a la hora de realizar un campo visual es importante saber que es preferible hacerlo antes de manipulaciones oculares como la gonioscopía, tonometría, dilatación pupilar, y en el caso de que hayamos hecho alguno de estos estudios, mínimamente tenemos que esperar 1 hora para darle tiempo al ojo a su recuperación. También monitorear que el salón esté en penumbras, tener cuidado tanto con el aire acondicionado como la calefacción para que no se le reseque el ojo al paciente y no parpadee demasiado. Como les dije, bien sentado y posicionado, y el oclusor debe estar bien colocado para no generar una opresión del ojo y que el paciente luego vea borroso. En cuanto a las indicaciones principales, tenemos la disminución de la agudeza visual o pérdida del campo visual que relata el paciente en el sencillo interrogatorio que le realizamos en la consulta oftalmológica. También como control evolutivo del glaucoma y otras enfermedades retinianas como por ejemplo oclusiones arteriales, venosas o ambas, desprendimiento de retina, retinopatía diabética. También como control en tratamientos de enfermedades reumatológicas, en enfermedades que requerimos del uso de antipalúdicos, como la hidroxicloroquina, utilizada tanto en artritis reumatoidea, lupus y ahora está tan en boga con el COVID-19. En estos pacientes tenemos que realizar campos visuales de control cada 3 o 6 meses, porque en algunos de ellos esta medicación puede generar alteraciones maculares. También lesiones de la vía óptica, como se presentan en enfermedades neurológicas y neurooftalmológicas. En revisiones oculares de rutina como screening, fundamental. Para la obtención de licencia de conducir, en toda Europa esto es obligatorio y esperemos que se pueda empezar a implementar en otros países también, porque ustedes saben que en pacientes de edad es fundamental, además de tener una buena agudeza visual, tener un buen campo visual para poder manejar. En personal de fábricas e industrias y en pilotos y personal de las Fuerzas Armadas. Pueden darse muchos defectos dentro de un campo visual. Estos defectos son diferentes en función a qué zona de la vía óptica se ve afectada, como vemos en el cuadro del gráfico. Si se afecta, por ejemplo, el nervio óptico, vamos a obtener una ceguera del lado de la lesión con campo contralateral normal. Si tenemos una lesión en el quiasma, como vamos a ver luego, vamos a observar una lesión que se llama hemianopsia bitemporal, porque afecta a los 2 lados temporales. Si tenemos una lesión en la cintilla óptica posterior o cuerpo geniculado o brazo posterior de la cápsula interna, tenemos una hemianopsia homónima contralateral completa. Si tenemos lesiones en las radiaciones ópticas, podemos tener una cuadrantopsia superior, que se afectan los cuadrantes como vemos ahí. Y si tenemos una lesión en la mitad de la corteza calcarina, vamos a ver una hemianopsia homónima congruente contralateral, pero siempre con respecto macular. ¿Qué factores afectan los resultados de una campimetría? Principalmente la edad, porque como ustedes saben, en los pacientes añosos el nivel de sensibilidad retiniana disminuye y eso hace que puedan observar menos cantidad de estímulos. También el tamaño pupilar, tanto las miosis como las midriasis afectan al resultado porque los pacientes se pierden de ver estímulos en el bowl perimetral. Por supuesto, todas las opacidades de los medios, tanto en córnea, cristalino como las cataratas, y vítreo. Un dato que no es menor son los aros de los provines que nosotros tenemos que colocar en el campímetro. Si el aro del provine es muy grueso,
todos los estímulos superiores y a veces nasales o temporales pueden verse en menor escala. Las ametropías que no están corregidas. Los pacientes con tosis, como ustedes saben, la caída palpebral genera que todos los estímulos superiores no puedan ser vistos. Y principalmente la fatiga del paciente. Por eso tenemos que explicarle al paciente que descanse y duerma bien la noche anterior a realizarse el estudio para que esté lo más lúcido posible. Dentro de las técnicas campimétricas que contábamos antes de la aparición de las campimetrías computarizadas, teníamos el campo visual por confrontación, en donde el examinador se sienta a 1 metro de distancia del paciente, el paciente se cubre un ojo y con el otro mira un punto fijo. Mientras tanto se hace aparecer un estímulo desde afuera hacia adentro hasta que el paciente lo detecte. Por supuesto, cuando no contábamos con estos equipos modernos computarizados, lo teníamos que realizar de esta forma. También nos era muy útil la grilla de Amsler, que aún se sigue utilizando. Es una técnica muy útil para valorar la visión central, o sea, macular. Se pueden detectar con ella cambios tempranos en el centro de la retina, únicamente en los 10 grados centrales. El paciente, por supuesto, debe llevar puesta su corrección de cerca. Y para que tengan una idea de las dimensiones monoculares del campo visual en una persona normal, se extienden aproximadamente hasta los 60 grados a nivel superior, entre los 70 a 75 grados a nivel inferior. En el sentido horizontal, el campo visual se extiende nasalmente hasta los 60 o 65 grados, y en el temporal hasta los 100. Estas dimensiones son aproximadas y están limitadas por la anatomía facial del paciente. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el modo de operación de los campímetros. Básicamente tenemos 2 modos de operación, el modo de prueba estática y el modo de prueba cinético. En el modo de prueba estático, el examen se define por el test y la estrategia, y todos los colores y tamaños del estímulo están disponibles para estas pruebas estáticas. Es el método más utilizado. Los puntos de prueba, que son los estímulos, se muestran en ciertas posiciones durante un tiempo preprogramado. A diferencia del modo de prueba cinético, el estímulo con un tamaño, una intensidad y una velocidad fijos se va moviendo, por eso es cinético, desde la periferia hacia el centro de la pantalla. Y la prueba se repite con diferentes tamaños de estímulos e intensidades que definen un isóptero único. En el modo de perimetría estática, se presentan estímulos luminosos, pero en una posición fija en el campo visual. Si queremos valorar la sensibilidad retiniana a la luz que hay a lo largo del campo visual, es preciso ir variando esta intensidad de la luz para poder establecer el umbral de detección. El tamaño del estímulo siempre es constante e iremos variando su intensidad hasta que el paciente pueda ser capaz de detectarlo. Este punto se llama umbral y representa la mínima energía de luz necesaria para provocar una respuesta visual. El umbral se expresa en términos de sensibilidad y se representa en decibeles. Cuanto más baja es la sensibilidad de la zona de la retina, más alta tiene que ser la intensidad del estímulo para que éste pueda ser percibido. Este tipo de perimetría estática da los resultados más fiables, de mayor calidad, es estandarizado y se compara con grupos de control de edades equivalentes. En cambio, la perimetría cinética, en ella el paciente tiene que mantener la mirada en un punto central al mismo tiempo que un estímulo, que suele ser un punto de luz, se va desplazando desde la periferia hasta el centro del campo visual. El médico o el técnico que va registrando su localización en el gráfico del campo visual y la respuesta o la ausencia de respuesta por parte del paciente. Se presenta el mismo estímulo en varias posiciones del campo. Las diferentes medidas tomadas por todo el campo permiten al explorador representar mediante isópteras el campo visual, uniendo todos los puntos en los que se ha manifestado la misma sensibilidad a la luz. Y vamos a obtener allí una isóptera. Esto es una muy buena alternativa a la perimetría cinética para los pacientes mayores o con alguna discapacidad en donde les cueste mantener la mirada constante. Para introducirnos un poco en los conceptos básicos del campo visual, tenemos que entender cuando hablamos de lo que es un escotoma.
Cuando hablamos de un escotoma nos referimos al daño instaurado en el campo visual del paciente, ya hay un daño. Estos escotomas, según la profundidad, se diferencian en relativos y absolutos. Si a determinada intensidad de un estímulo el escotoma no se manifiesta, pero si yo aumento la intensidad del estímulo sí se manifiesta, esto es un escotoma relativo. En cambio, si el estímulo no se detecta independientemente de su tamaño y de intensidad, se va a tratar de un escotoma absoluto, como por ejemplo lo es la mancha ciega o el punto ciego. Es la zona de la retina en donde surge el nervio óptico y donde no hay fotorreceptores. Esta mancha ciega se usa para corroborar si la fijación del paciente es correcta. También hay que saber que el punto de máxima sensibilidad se corresponde con la foviola, es donde hay mayor densidad de fotorreceptores conos, y en los 10 grados inmediatos adyacentes hay un descenso drástico de la sensibilidad, debido al aumento de la concentración de los fotorreceptores bastones. En cuanto al tamaño del estímulo, Goldman describió 5 tamaños del estímulo. El Goldman 3 es el más utilizado, y el Goldman 5 se utiliza para los programas de baja visión, en donde al paciente le cuesta mucho observar un estímulo de pequeño tamaño. Muy bien, vamos a hablar de la clasificación y la localización de los defectos en el campo visual. Pueden darse muchos defectos dentro del campo visual. Estos son diferentes en función a qué zona de la vía óptica se ve afectada. Pueden ser depresiones, contracciones, y dentro de las contracciones las semianopsias y las cuadrantopsias. En cuanto a la depresión, la mayor parte de los defectos del campo visual son causados por la depresión de la agudeza visual, en un área concreta del campo. A su vez puede ser pronunciada o leve. Si nos vamos a dirigir a una depresión generalizada, es cuando la sensibilidad a la luz se ve disminuida difusamente en todas las regiones del campo visual. Y existe una disminución también de la agudeza visual en todas las áreas. Todos los estímulos se hacen menos visibles. Esto es un ejemplo en las cataratas, en donde la agudeza visual disminuye en todos sus puntos. Una depresión generalizada no posee valor topográfico que caracterice una región determinada de la vía óptica. Por ello, este tipo de depresión no nos ayuda a localizar en qué lugar se ha producido la lesión. Es un paneo a grandes rasgos. Después tenemos la depresión localizada. Es también una zona de sensibilidad visual reducida, solo que en una zona concreta del campo visual. Se puede considerar al escotoma como un tipo de depresión local, pero hay una diferencia clara entre el escotoma y la depresión localizada, ya que el escotoma está rodeado en su totalidad por zonas con sensibilidad visual normal, mientras que la depresión local no. También vamos a describir las contracciones. La sensibilidad a la luz se ve reducida en la periferia del campo visual hasta el punto que los estímulos no son visibles, es decir, es el área del campo visual afectada completamente y es ciega a cualquier estímulo que allí se presente, independientemente de su brillo y de su tamaño. Esto aparece en los estadios más avanzados del glaucoma. Dentro de las contracciones nos encontramos con las hemianopsias, que es la falta de visión que afecta a la mitad del campo visual. Este cuadro está provocado por una lesión en el quiasma óptico. Dentro de las hemianopsias podemos encontrarnos con unilaterales y bilaterales. Y dentro de las bilaterales pueden ser homónimas, en donde el defecto se da en el mismo lado, en ambos ojos, o heterónimas, en donde se da en distintos lados, pero de los mismos ojos. Y parciales, se afectan las mitades de ambos campos visuales, pero no completamente. Y en las hemianopsias totales, por supuesto, se afecta todo el sector. Otro tipo de contracción son las cuadrantopsias, en donde se ve afectado el campo visual en un único cuadrante. Muy bien, hablando de los escotomas, vamos a tratar de clasificarlos para que queden claros. El escotoma ya es un daño, como les había comentado, instaurado en el campo visual, y se puede clasificar en función a su localización en el campo visual. Los más relevantes son los que se encuentran en los 30 grados centrales, dado que tienen mayor repercusión sobre la visión. Algunos ejemplos son el escotoma paracentral,
que se localiza dentro de los 20 grados centrales, respetando la fijación. El escotoma secal, que afecta el área en la que se ubica la mancha ciega y puede suponer un aumento de esta mancha ciega. El escotoma central, como su nombre lo dice, localizado en el centro del campo visual. Y el escotoma centrocecal, que se extiende desde la mancha ciega hasta la fijación. Uno de los escotomas más característicos en el glaucoma es el escotoma arciforme, que suele comenzar a partir de la mancha ciega, se arquea alrededor de la fijación y suele terminar a nivel de la línea horizontal del cuadrante nasal, constituyendo el famoso escalón nasal. Esta forma arqueada tan característica se debe a que siguen el patrón de las de fibras nerviosas de la retina que está alterado. Esto es un hallazgo típico del glaucoma. Se puede ver también en otras patologías. La pérdida en el campo visual glaucomatoso suele producirse primero en las llamadas áreas de Bjerrum, del hemicampo superior e inferior. Estas dos áreas se curvan alrededor de la mácula y se prolongan hacia arriba y hacia abajo, desde la mancha ciega hacia el campo visual, formando dos arcos. Los defectos tempranos del campo visual en un paciente con glaucoma son más comunes en el hemicampo nasal. Los campos visuales en pacientes con glaucoma raramente se hacen fuera de los 30 grados centrales, dado que es muy pequeño el porcentaje de defectos glaucomatosos que se dan únicamente en las zonas periféricas. Para hablar que un campo visual es confiable o no, nos valemos de los famosos índices de confiabilidad de la prueba. Los índices de confiabilidad son 4 parámetros principales que los vamos a mencionar a continuación, que son el índice de los falsos positivos, el índice de los falsos negativos, el índice de las pérdidas de fijación y la fluctuación a corto plazo. Con esto debemos determinar los parámetros del campo visual, a ver si son confiables o no. En cuanto a la pérdida de fijación, cuando el test comienza, el campímetro monitorea la fijación localizando la mancha ciega y después proyecta ocasionalmente muchos estímulos en esta mancha ciega, lugar en el cual, si el paciente está colocado adecuadamente, no debería haber estos estímulos. Si el paciente responde a estos estímulos, el campo visual registra una pérdida de fijación, y un elevado número de pérdidas de fijación, en más del 20%, puede indicarnos que el centro de la mancha ciega se ha movido ligeramente. Entonces el estudio no es confiable y se debe repetir. En cuanto a los falsos positivos, un dato muy importante, es cuando el paciente aprieta el pulsador como si hubiera visto un estímulo, pero este no se ha producido. Suelen darse cuando el campímetro suena, como cuando presenta el estímulo, pero no lo presenta. Y suele ocurrir en los pacientes que están nerviosos o desconcentrados o ansiosos. El perímetro lo marcará como poco fiable. Y si el índice de falsos positivos es superior o igual al 20%, invalida la prueba. También contamos con los famosos falsos negativos. Es en donde se registra como falso negativo cuando el paciente no responde a un estímulo que ya haya visto previamente en esta localización. Y se da principalmente cuando el paciente está cansado. La fluctuación es el otro parámetro y es la variabilidad del umbral luminoso entre dos evaluaciones distintas del mismo punto. Una fluctuación a corto plazo menor o igual a 2 decibeles indica una buena reproducibilidad en varios test y ayuda a indicar si el campo es fiable o no. Esto puede estar aumentado en el glaucoma. Por suerte contamos con, en los campímetros nuevos, por supuesto, con estas pequeñas ayudas llamadas calibración de patrones. Los pacientes con grandes defectos en el campo visual o desviaciones significativas pueden experimentar fatiga durante el estudio. La calibración del patrón está diseñada para mejorar esta comodidad de los pacientes y reduce significativamente el tiempo de examen en más de 5 minutos. Esto es fundamental porque en los pacientes que ya tienen alteraciones, si uno les propone un test largo, el paciente se va a cansar y va a salir mal. Un examen anterior puede usarse como punto de partida para una nueva prueba. Así uno ubica las zonas en donde el paciente ya tiene ceguera. Las ubicaciones de los estímulos no vistos del examen del patrón se prueban con una mayor intensidad del estímulo en el nuevo examen.
De esta forma, el paciente puede concentrarse en las zonas que todavía ve. Con respecto al control de fijación, tenemos dos métodos para corroborarlo. El método de Egil-Cracó valora la calidad de la fijación durante la prueba proyectando periódicamente el estímulo sobre la mancha ciega. Si el paciente ve el estímulo, significa que ha realizado un movimiento ocular, y este estímulo se estará proyectando en otro punto de la retina. Como el tamaño de la mancha ciega es de unos 5 grados aproximadamente, cualquier pequeño movimiento que supere estos 5 grados será detectado e indicado en la pantalla del monitor. Y después de determinado número de pérdidas de fijación, el campímetro emite un sonido de alarma para que el examinador intente corregir la situación. Hay que volver a empezar, porque si no, si el paciente no está fijando correctamente, el estudio nos va a dar alterado. Otra forma de control de fijación es el seguimiento digital o el eye tracking o la videocámara. Y se basa en el análisis de una imagen de cámara de video. La pupila se encuentra en la imagen y su centro está marcado por algoritmos complejos. La posición de la pupila se controla constantemente con esta visión que tenemos aquí durante la prueba. Cuando se utiliza este método de fijación, la región del punto ciego no se prueba en absoluto. Tiene una ventaja, que es la posibilidad de rechazar las respuestas del paciente dadas mientras no haya una fijación. Además, la fijación se verifica durante la exposición en todos los puntos de prueba y no al azar como en el método de Egil-Cracó. También es importante como concepto la medición de la pupila. Estos equipos modernos cuentan con la medición de la pupila y lo registran. El tamaño de la pupila, como regla general, debe tener un diámetro de al menos 3 milímetros para que los resultados sean confiables. Las pupilas pequeñas disminuyen la cantidad de luz incidente en la retina. En un tamaño menor a 3 milímetros y con una habitación con poca luz, en algunos casos hasta se podría llegar a dilatar, pero no es lo ideal. Muy bien, en los campímetros nuevos contamos con, por suerte, técnicas de avanzada. Esto significa que anteriormente no se diagnosticaba el glaucoma, sino hasta que la enfermedad estaba en pleno avance. En la actualidad contamos con nuevas técnicas que nos permiten su detección temprana. Una de ellas es el estímulo azul sobre amarillo, en el que aparecen puntos de luz azul sobre un fondo amarillento. También se llama Blue on Yellow o SWOT o perimetría automatizada de longitud de onda corta. Se emplea justamente para detectar, como dije antes, daño precoz, ya que en las primeras fases de algunas enfermedades como el glaucoma hay alteración de este estímulo. Solo se puede emplear en pacientes jóvenes. Esta estrategia no es útil si el paciente, por ejemplo, presenta cataratas. Además, con el estímulo azul-amarillo medimos la función de los conos azules y su conexión con las células ganglionares. Se evidencian daños de hasta 5 años antes que con el campo visual tradicional. Se usa un tamaño de Goldman 5 y, en general, un umbral rápido. Esta técnica detecta muerte de células ganglionares precozmente. También contamos con la técnica del flicker. Durante la prueba, la frecuencia de la luz parpadeante se puede volver aún más rápida hasta que el parpadeo no puede ser visto como tal, sino que solo se ve como un círculo sólido de luz. Esta fusión crítica del parpadeo de un paciente alcanza un máximo cuando el parpadeo es demasiado rápido para que el paciente lo pueda ver. Esto también mide sufrimiento neuronal precoz del paciente y detecta glaucoma en sus primeros estadios. En el glaucoma se afecta la sensibilidad a las luces parpadeantes. Lo difícil es decidir si el estímulo es constante o destella, y en esto puede haber falsos errores positivos. Otras técnicas avanzadas que cuentan ciertos equipos son, por ejemplo, la perimetría dirigida y la superposición del fundus. En la actualidad, los equipos más avanzados usan estas técnicas que nos proveen nuevas herramientas diagnósticas para poder optimizar la consulta y así realizar exámenes más apropiados. En cuanto a la superposición o el fundus overlay, es un software que permite al usuario superponer los resultados del examen con las imágenes del fundus que pueden ser tomadas con una cámara retinal o con un OCT. Una vez importada la imagen al campo visual, los resultados del estudio se verán superpuestos sobre la imagen de la retina.
Y esto permite establecer una perfecta correlación entre la función visual y la estructura de la retina. La ventaja del fundus overlay sobre la perimetría automatizada estándar incluyen, entre otras, la posibilidad de medir la sensibilidad en ubicaciones específicas de la retina. También contamos con la perimetría dirigida. Es una tecnología también exclusiva que permite al usuario cargar imágenes del fundus, seleccionar el área que queremos estudiar, y así el examen de la perimetría se centrará específicamente en el área designada. Esta tecnología nos ofrece un examen más rápido y preciso del área de interés. Se importa también la imagen del fundus, ya sea de la cámara o del OCT. Se seleccionan dos puntos de orientación, que son la mácula y el punto ciego, y también se seleccionan puntos en la retina que se desean estudiar. Con esto podemos evaluar específicamente sectores de la retina correlacionados con la alteración de su campo visual. Ahora vamos a hablar un poco de los test y las estrategias disponibles en un campo visual. Al momento de introducir los datos en el equipo, debemos seleccionar el tipo de test, considerando siempre la situación o patología de cada paciente. Tenemos muchos test y después, como vamos a ver, muchas estrategias para elegir. Por eso es importante el interrogatorio hacia el paciente y ver qué patología tiene de base para saber elegir el mejor test. Los más usados son el central 30-2, que evalúa los 30 grados centrales, y se emplea en patologías de glaucoma, retina y sobre todo en patologías neurológicas, cuando hay daño periférico en la retina. También muy utilizado el 24.2, que evalúa los 24 grados centrales y los 30 nasales. Se emplea en la evolución del glaucoma, en neurooftalmología, tiene una duración menor y, por supuesto, una mayor colaboración por parte del paciente. Y también tenemos, dentro de los más usados, el central 10.2, que evalúa justamente los 10 grados centrales. Se evalúa principalmente la mácula y el glaucoma avanzado. Para la mácula, en degeneración macular, retinopatía diabética y screening para pacientes que toman medicamentos potencialmente tóxicos, como los mencioné antes, los antipalúdicos, hidroxicloroquina y cloroquina, para las enfermedades neurológicas. En cuanto a los otros test, vamos a mencionar que existen y que son usados, no tan frecuentemente como los que acabamos de hablar, pero por ejemplo existe el Central 22. Es un campo de prueba rápido, como ustedes pueden ver, tiene un pequeño número de puntos y esto hace que disminuya la duración del campo visual. También tenemos el driving. El driving usa junto al defecto cuantitativo y estrategia de screening y se prueban todos los puntos en el centro hasta los 50 grados. Luego el punto de fijación se mueve a otra posición periférica y se comprueban todos los puntos del campo visual extendidos, hasta los 60 hasta 80 grados. Por eso es importante para las personas que manejan. Y se suele hacer binocularmente. También tenemos el test full, que es un campo de prueba completo que cubre 50 grados del campo de visión del paciente. Pero como tiene una gran cantidad de puntos, genera una posible duración muy larga y el paciente se puede cansar y esto puede generar errores. También tenemos el test del glaucoma, justamente es un campo central de 30 grados extendido hacia los 50 en la dirección nasal y puede usarse para rastrear regresiones de glaucoma y es una alternativa para los campos de pruebas centrales. También tenemos el test Y, como la palabra lo dice, es un campo de prueba bien amplio. Es un central de 30 grados extendido hacia 50 grados en plano horizontal. Esto es conveniente para examinar las regresiones del glaucoma y también principalmente para los pacientes mayores que tienen caída palpebral o ptosis, ya que solo alcanza los 30 grados pero a nivel temporal. También tenemos test periféricos, que es un campo de prueba que cubre los 3 anillos de 30, 40 y 50 grados, y se recomienda usar este campo periférico para ver la sensibilidad en las partes periféricas de la retina. En cuanto a los test, un pantallazo. Los más utilizados, como les dije, son el 24-2, el 30-2 y el 10, que es macular, y el resto se va utilizando de acuerdo a la patología del paciente. Ahora vamos a hablar de las estrategias. Las estrategias son el método de realización del examen
y cómo se muestran los puntos al paciente. O sea, define con qué rapidez y precisión se medirá la sensibilidad de la retina. Y hay 3 grupos más conocidos, que son las estrategias de umbral, las que también se llaman threshold, las estrategias de detección o screening, supra-threshold, y las especiales que vienen derivadas de las estrategias de screening. La estrategia de umbral es una técnica mucho más precisa, pero requiere más pasos. O sea, mide la sensibilidad en cada punto, por eso es más precisa. En cambio, la de screening es una técnica más rápida, pero menos precisa que la del umbral. Sencillamente nos dice si ve o no ve el estímulo del paciente. En cuanto a las estrategias de screening, primero se evalúan los 4 puntos amarillos que deben probarse para determinar los niveles iniciales para todos los puntos del campo. Los puntos de calibración se presentan inicialmente a las intensidades tomadas de la referencia de edad normal. Y al terminar esta calibración, se obtiene el valor en decibeles, iniciales para el resto de puntos en el campo. Si un punto no se ve, se vuelve a retestear disminuyendo en 3 decibeles la intensidad del estímulo. El estudio de cada punto termina al recibir una respuesta positiva. En cuanto a la estrategia de umbral, aquí no hay referencia a los valores normales de la edad y el resultado es la sensibilidad real de la retina del paciente en cada decibel. También tenemos propuestas como la rápida, la estrategia Fast Threshold o estrategia de umbral rápido. Produce resultados muy similares a la de umbral típica, pero la duración de la prueba se acorta significativamente, por eso se llama Fast, lo que mejora la confiabilidad de los resultados. Primero se prueban los 4 puntos de calibración amarillos para calcular los niveles iniciales de todos los puntos en el campo y es el símil del cita FAST en el campímetro de Humphrey. Esta es una técnica muy utilizada. Hay otras estrategias, como ven aquí en el cuadro, que las vamos a ir eligiendo de acuerdo a la patología del paciente. Por supuesto, en un paciente añoso no voy a elegir una estrategia larga, voy a tratar de elegir una estrategia rápida. Si yo tengo un paciente con glaucoma, voy a elegir una estrategia glaucomatosa. Si yo tengo un paciente que necesitamos cuantificar un defecto, voy a elegir justamente una estrategia de cuantificación del defecto. Entonces, voy a mencionarles que también existen estrategias inteligentes que se basan en la estrategia de umbral rápido, pero solo testean la mitad de las celdas para la prueba. También existen estrategias como las que mencionamos antes de umbral rápido e inteligentes, pero que se realizan sobre el blue on yellow, azul sobre amarillo. También hay estrategias de 2 zonas, que son las estrategias bien rápidas. Cada punto del campo se prueba una sola vez. Si lo ve, se marca con un círculo, y si no lo ve, se marca con una cruz. La zona 3 es similar a la zona 2, solo que se van retesteando algunos puntos. Las estrategias constantes, como la palabra los dice, es que testea todos los puntos de prueba con el mismo valor constante. Las estrategias de defecto cuantificado se usan para screening, es una versión simplificada, y las neurológicas para screening en pacientes neurológicos, pero siempre teniendo en cuenta el estado del paciente, para ver si vamos a usar una estrategia rápida o finalmente una estrategia neurológica. También existen estrategias de escaneo rápido, en donde se miden la mitad de los puntos, estrategias de perimetría dirigida, como ya les comentamos antes, donde se pueden superponer las imágenes del fundus, estrategias de medicina industrial, en donde se reducen todos los puntos 6 decibeles a los valores de la normativa por la edad. Básicamente, también existen estrategias binoculares, en donde se pueden probar las llamadas visión binocular única, donde ambos ojos se prueban simultáneamente. Por supuesto, en estas estrategias binoculares, el monitoreo de fijación no tiene que estar activado, porque al estar los 2 ojos activos no pueden visualizar el punto ciego. También tenemos la de B-Driving, es una prueba binocular y es muy interesante, utilizando ambos campos extendidos hacia los 80 grados de derecha y hacia la izquierda. La estrategia monocular es igual que la binocular, pero solo con un solo ojo. Como vemos en el cuadro anterior que les había mostrado, la elección del test y de la estrategia van a depender fundamentalmente de la edad
y de la patología previa o no del paciente. Y así la fiabilidad de los resultados de la medición se puede conseguir usando determinadas estrategias si uno sabe elegir bien antes de comenzar el test. Muy bien, una vez que uno quiere ver el resultado del test, los diferentes equipos nos dan múltiples posibilidades para ver estos resultados en la pantalla y elegir cuál es la mejor opción según lo que querramos ver. En esta imagen podemos ver el resultado simple. Box View simple. En la pantalla se muestra un único mapa, que puede ser un mapa en decibeles, o puede ser un mapa en color 3D, o varios ítems que se puedan evaluar, pero de un solo estudio. También podemos ver el resultado en la manera combo view, una visión combo. Todas las opciones posibles están disponibles solo para el campo seleccionado. O sea, se ven 4 presentaciones, pero del mismo examen. Puede ser escala de grises, pueden ser decibeles, puede ser el mapa de colores en 3D. También podemos ver una visión que se llama Cross Section View. Es un mapa gráfico que divide el campo visual en 2 partes, representadas por los colores rojo y azul. El estudio permite seleccionar el ángulo de corte y también nos permite seleccionar la sensibilidad en decibeles en todas las direcciones del campo visual hasta los 60 grados, o sea, hay decibeles en forma vertical y grados en forma horizontal. También podemos ver los resultados en Multiview. Esta vista múltiple es una opción adecuada para ver los resultados del paciente recopilados mediante el uso de diferentes test y estrategias de la prueba. Permite visualizar hasta 4 exámenes diferentes del mismo paciente. Todos estos resultados de los exámenes se presentan en el mismo formato. Aquí, como podemos ver, en nuestro campímetro Frey, podemos elegir la box data en diferentes situaciones, como por ejemplo, si yo quiero ver el estudio en la escala en decibeles, puedo cliquear Level in decibeles y nos aparece esta imagen. Si yo quiero ver el resultado en la escala de grises, cliqueo esta opción. Si quiero ver la escala en color, cliqueo la siguiente. Si la quiero ver en escala de patrones, la siguiente. En color en 3 dimensiones, la siguiente. Y en escala de grises en 3 dimensiones, la siguiente. Uno puede ir jugando para armando el resultado final y poder tener también forma de explicarle al paciente a dónde tiene la lesión. A veces es muy difícil que el paciente pueda comprender dónde está lesionado. Entonces, nos ayudamos un poco explicándole con los colores, por ejemplo. Los resultados también podemos verlos, como les decía antes, en el decibel level, que es uno de los que utilizamos, un resultado que utilizamos frecuentemente porque podemos evaluar los diferentes resultados en decibeles en diferentes partes del campo visual. La sensibilidad de la retina se presenta en forma de valores numéricos que se llaman decibeles. Todos los valores de decibeles representan el brillo de los estímulos cuando se detectaron las respuestas de los pacientes. Fíjense que van cambiando a medida que nos vamos moviendo en el campo visual. Cuanto mayor sea el valor del decibel, menor será el brillo del estímulo cuando se detecte la reacción del paciente. Todos los puntos no vistos aparecen como X. El mapa de nivel puede mostrar los valores de 0 decibel a 45 decibeles en pasos de 1 decibel, que dependen de la estrategia de la prueba. También podemos observar algo que se llama como resultados colinas de la visión. En el campo visual normal, este campo visual normal tiene una forma de colina de visión, porque la sensibilidad de la retina es mayor en la parte central, como de la colina, y decrece periféricamente. Cuando la retina del paciente no reacciona como lo esperado, la colina de visión decrece en una o más áreas. Entonces, es una representación tridimensional de las sensibilidades de la retina, y también nos facilita la comprensión de los defectos en el campo visual en decibeles. La colina de visión normal cambia con las enfermedades como el glaucoma, pero también con la edad, porque a medida que el individuo envejece, la colina de visión se va aplanando. También tenemos cálculos que lo saca el equipo directamente, que son las probabilidades de la colina de visión. Muestra la probabilidad estadística de que el resultado del paciente esté adentro de la normativa para la población. La probabilidad se obtiene a partir de los valores de decibeles de la colina de visión.
Un mapa de probabilidad de colina de visión es un tipo diferente de presentación al mapa de decibel que vimos anteriormente de la colina de visión. También podemos ver en el box data la edad normal. Un mapa de edad normal muestra las diferencias entre los valores de edad normal y los valores obtenidos en la prueba. Por lo tanto, el mapa de edad normal se considera como una diferencia entre el mapa de nivel de decibeles teórico y el mapa medido. Se puede dibujar en los siguientes formatos: numérico, escala de grises, escala de color, escala de patrón y gráfico en 3D. También tenemos, por supuesto, la probabilidad de la edad normal. Este mapa de probabilidad de edad normal muestra la probabilidad del defecto para cada punto del campo. Se calcula a partir de las diferencias entre los valores de edad normal teóricos y los calculados. Cuanto mayor es la probabilidad, mayor es el defecto del campo visual. También podemos observar en los resultados, si uno quiere hacer un estudio bien profundo, los valores absolutos y los valores normalizados. En un mapa de valor absoluto es el que se obtiene dividiendo todos los valores de un mapa de decibeles de nivel por 3, lo que disminuye la dinámica de la presentación. Solo puede ser presentado en un valor numérico. Los grandes valores desaparecen y se ponen de manifiesto en los cambios bien locales. Y el mapa de absoluto normalizado se obtiene restando el valor nivel 0 de todos los valores, creando un mapa de nivel de decibeles. Esto se utiliza para hacer estadísticas. Normalmente nos guiamos con otros valores más fáciles de entender, ¿no? Pero para aquellos médicos o médicos en investigación que tratan de ver la patología de las diferentes patologías, específicamente glaucoma, utilizan mucho este tipo de resultados. Algo muy común para los oftalmólogos es ver en el informe el gráfico de defecto o el BB-graph. Es un gráfico que nos muestra profundidad de defectos. Se obtiene a partir de la base de los valores de la desviación de edad normal por la edad en el eje vertical y en el eje horizontal la sensibilidad. Todos los puntos probados se ubican a lo largo del eje horizontal en orden decreciente, de modo que los puntos con alta sensibilidad se ubican en la izquierda y los puntos con baja sensibilidad se ubican a la derecha. Cuando la sensibilidad del ojo disminuye, como por ejemplo, caso de cataratas, desprendimientos de retina u opacidades, esta curva va bajando. Se reduce la curva de defectos y se ve esta línea colorada. ¿Ok? Porque normalmente tiene que estar entre estos dos parámetros. Cuando baja, ya el médico se da cuenta de que hay alguna patología específicamente que disminuya la agudeza visual. Muy bien. La edad normal estándar. Esto es importante porque es presenta un mapa numérico con los valores normales de referencia por edad en decibeles y nos permite en cualquier momento de la consulta tener acceso al mapa correspondiente de edad de nuestro paciente con los valores de la población sana normal. Entonces podemos hacer un comparativo de lo que tiene el paciente comparado con lo que debería tener el paciente. Entonces, durante el análisis de los resultados, tenemos disponibles el acceso al Age Normal estándar, que es una base normativa de edad creada en base a los estudios de población sana. El equipo posee esta base de datos almacenada y nos permite utilizarla para comparar los test, como te decía, y así encontrar anormalidades rápidamente. Vamos a ver un informe típico de una campimetría. El formato de impresión de resultados más utilizados es el estándar HFA, porque se basan en Humphrey. Aunque sean otras marcas de equipos, como el Frey, se basan en equipos anteriormente vistos. El tipo de impresión más utilizado, como les dije, y tiene 6 mapas gráficos y toda la información necesaria para analizar los datos del examen. La siguiente información se presenta en la parte superior izquierda de la impresión, con el logotipo del fabricante, la versión del software, el nombre de la clínica, la fecha de impresión, los datos del examinado, y el nombre del médico y los datos del examinado están a la izquierda. Para interpretar la hoja de resultados, debemos fijarnos en todos los apartados. El tipo de examen, en este caso, es un central 32 con un umbral rápido. Esto significa que se evalúan los 30 grados centrales y que es un test umbral que determina la sensibilidad retiniana. La identificación del paciente es muy importante: nombre y apellido, fecha de nacimiento fundamental,
Fecha del examen y ojo a examinar. Es importante introducir correctamente la fecha de nacimiento, ya que el programa, como les comenté antes, tiene una base de datos normales y compara los resultados obtenidos con esa base de datos patrón. Es decir, ese paciente con esa edad y esa refracción, ¿cuánto se desvía del patrón normal para la edad y refracción? El estímulo y control de fijación, aparecen reflejados el tamaño del estímulo, que puede ir de 1 a 5, siendo el Goldman 3 el estándar, el color, que puede ser blanco o azul sobre amarillo, la intensidad del fondo, y el tipo de fijación, que puede ser central o en diamante. La estrategia puede utilizar, por ejemplo, un umbral full. Esto quiere decir que el examen umbral se ve en cada punto y se determina por completo, pero es un poco largo. Y si no, podemos utilizar un umbral más corto o fast, que realmente es el que más utilizamos. La refracción utilizada se señala en refracción para cerca del paciente. Esto es muy importante. Si el paciente tiene presbicia o utiliza un anteojo progresivo, debemos tener en mente que en el PROBIN debemos colocarle su corrección para que no tenga errores en la realización del estudio. Y tiene que estar actualizada. Es recomendable verificarla antes de realizar la campimetría, puesto que si el paciente no ve correctamente, como les dije, los valores de la sensibilidad retiniana disminuyen proporcionalmente y dan errores. El diámetro pupilar, que aparece en milímetros, importante dato, ya que cuanto mayor sea la pupila, mejor llegarán estos estímulos. Los índices de fiabilidad, como habíamos comentado, permiten saber si los resultados de un paciente son fiables o no. Entonces, tenemos las pérdidas de fijación, los falsos positivos y los falsos negativos. También hay un gráfico numérico o un gráfico de decibeles. Representan la sensibilidad retiniana a cada punto, en decibeles, por supuesto. Después tenemos un gráfico de grises, que expresa lo mismo que el gráfico numérico, pero a cada punto se le asigna una tonalidad de gris de acuerdo a su sensibilidad. A más oscuro, menor sensibilidad. Después tenemos el gráfico de total deviation, o desviación total. Corresponde a la diferencia en decibeles entre el resultado obtenido por el paciente y los valores normales corregidos para esa edad en ese punto, obtenidos de una base de datos que trae el programa. Y se expresan dos gráficos, uno numérico y otro de grises. También tenemos la desviación o defecto patrón corregido. Es el resultado de una manipulación estadística de los datos para eliminar una disminución generalizada de la sensibilidad. También se expresan dos gráficos, uno numérico y otro de grises. El índice GHT es un índice que nos informa un test de hemicampo. Y esta prueba compara 5 áreas del hemicampo superior con las correspondientes 5 áreas del hemicampo inferior. Muy válido en glaucoma. Y nos puede informar dentro de límites normales, sensibilidad anormalmente alta, fuera de límites normales o limítrofe. Los índices globales aparecen en la esquina inferior derecha y son el defecto medio, que es la diferencia entre los umbrales medidos y la sensibilidad normal, y indica lo lejos que está el paciente de lo normal. No distingue el deterioro difuso del localizado. Es el promedio de elevación o depresión del campo visual en general del paciente, comparado con un campo de referencia normal. También tenemos la desviación estándar modelo, que es la diferencia en cada localización del estímulo, es decir, cuánto de irregular en cuanto a la sensibilidad es la superficie del campo con respecto a un patrón estándar. Si da un P menor a 5 es patológico e indica la presencia de escotomas. Tanto el defecto medio como la desviación estándar no diagnostican, solo nos ayudan al seguimiento y a dividir grupos de ojos en los diferentes estadios de la enfermedad. La fluctuación a corto plazo es la fluctuación del valor obtenido respecto al umbral y que representa la variabilidad de las respuestas del paciente durante un examen. Para determinarlo, se mide la sensibilidad 2 veces en 10 puntos y un P menor a 5 indican patología. Se usa también como indicador de confiabilidad del examen. Y la desviación del estándar del patrón corregido es el resultado de la desviación estándar modelo menos la fluctuación a corto plazo. Para ir terminando, los equipos, por suerte los de última generación, nos
muestran lo que se llama comparación de los resultados. Esta función muestra mapas gráficos que comparan resultados de dos exámenes diferentes del mismo paciente en diferentes consultas, y así nos dan valores de diferencia entre ambos. Debe ser, como les decía, con dos estudios del mismo test, estrategia y ojo. También podemos tener los análisis de regresión y evolución del paciente. Los campímetros están equipados con un conjunto de opciones para poder observar cambios en la visión de un paciente de muchas maneras diferentes. La posibilidad más avanzada es el análisis de regresión, que ayuda justamente a observar el cambio en la progresión del paciente, una herramienta fundamental para el seguimiento y diagnóstico del glaucoma. Bueno, para ir dando un cierre a esta presentación y como conclusión, observamos que la realización del campo visual nos ayuda enormemente para el diagnóstico, en especial del glaucoma, como tantas otras patologías, pero nos basamos en el glaucoma, en una fase aún temprana de la enfermedad. Cuando no se han producido cambios significativos en la visión, nosotros podemos ver cambios en la campimetría. Además, nos otorga muchos datos necesarios para monitorear el control y la progresión de la enfermedad. Es rápido, es preciso, es fiable, es reproducible, y lo hace aún más eficiente si hablamos de screening. También queda claro, como les mencioné, que es que debe ser correlacionado con otros estudios, que es un método complementario, por supuesto con la toma de presión, con la oftalmoscopía, con si tenemos a mano un OCT, una paquimetría, una gonioscopía, y así poder lograr un diagnóstico mucho más preciso. Bueno, espero les haya sido útil, y aquí les dejo nuestro email de contacto, disculpen la tardanza, y por si tienen alguna duda, nos pueden enviar a este email y será contestada a la brevedad. Les agradezco mucho su atención y nos encontraremos en los próximos webinars. Buenas noches.